¿Qué tal? Estamos en el día número 3. Este devocional está confrontando nuestros corazones, lo está desenmantelando. Y qué bueno por eso, porque detrás de todo eso hay una restauración. Detrás de todo eso está un plan hermoso de Jesús. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Preparada? ¿Lista? ¿Listo? Bueno, nuestra escritura de hoy es Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Tú lo puedes leer en tu casa, ahí donde estás, tranquilamente después hasta el versículo 48. Sé que Dios te va a hablar a ti particularmente, pero hoy lo vamos a leer aquí conmigo y vamos a desglosar el mensaje. El versículo 28 dice: después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos que se le adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente le digan: el Señor lo necesita. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras le alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Y decían: bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. El 41 dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en ese lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Wow, hasta ahí quiero meditarle. Vamos a ponerle una pausa y vamos a meditar. Lo primero que me llama la atención y que creo que Jesús nos quiere hablar en este día de hoy es que en medio de toda esta celebración que de repente es en tu día a día, tengamos esta conciencia de que hay cosas que Jesús necesita de nosotros para que haga su entrada triunfal, ¿sí? La soberanía de Dios tan hermosa de saber de que había un burrito que nadie lo había montado y que él lo necesitaba y lo mandó a pedir. Qué hermoso. Y a la vez los discípulos obedientes. Quizás en esta Pascua nos hemos acostumbrado, o incluso solamente en relacionarnos con Dios, nos hemos acostumbrado a pedirle cosas para nosotros, a pedir y a pedir y a pedir. Pero aquí nos podemos dar cuenta que antes de que Jesús hiciera su entrada triunfal a Jerusalén, él necesitaba algo. Y muy raras veces en la Biblia se habla de lo que Jesús necesita. Y creo yo que es demasiado importante saber que la relación con Jesucristo no solamente es pedir. Eso nos enseñó la religión. Acércate a Dios en tus momentos de necesidad. Pídele y pídele y pídele. ¿Y qué tal de las cosas que Dios te pide a ti? Que Dios no me pide a mí, que Dios necesita. Para que Él tuviera acceso a entrar a la ciudad, a declarar cosas y a restaurar cosas, Dios necesitaba algo. Entonces, hoy es bueno meditar, quizás para que Dios empiece a obrar en tu vida, a hablarte, a transformarte. Dios necesita ese acceso y Dios quizás
te está pidiendo hace mucho tiempo, algunas áreas de tu vida, entrar ahí. Te está pidiendo algunas cosas que aún no le has querido entregar, muy aparte de tu corazón, áreas de tus emociones. Quizás aparte de eso te ha pedido cosas a las cuales te has aferrado y que Él necesita que se las entregues para que puedas ver a un Jesús, a un Rey, haciendo una entrada triunfal dentro de esas áreas. Que esta Pascua y que este día, que en medio de las celebraciones, que este día ahí en tu casa, en el silencio de tu corazón, puedas meditar qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que he postergado de dárselo. Quizás está pidiendo tu vida y aún no se lo has entregado. Quizás hace mucho tiempo te está pidiendo tomar alguna decisión y no la has tomado. Quizás está Dios necesitando acceso a tu vida, a tu corazón, que quizás a veces nosotros se lo hemos dado, pero a medias. Le hemos dado ese acceso a áreas donde nos conviene, pero no hemos profundizado más. Y hoy Dios está tocando esa puerta. ¿Qué más podemos ver de este pasaje? Dios necesita algo que nosotros ofrezcamos a Él. También vemos que hay un grupo de personas alegres que cantaban y alababan. ¿Por qué? Y bien lo relata este pasaje, por los milagros que habían visto. Gente que había experimentado el poder de Dios. La gente lo honró como rey, aunque Él venía en un burrito. La gente lo honraba, le alababa, le adoraba y le decía, bendito el Rey, el que entra en esta ciudad, ¿no? Qué hermoso es saber de que en este día tú también puedas celebrar, cantar, gritar, proclamar de aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Algunas a veces las tenemos como muy enterraditas. ¿Por qué? Porque caemos en el afán y en la ansiedad del día a día. Y en lugar de agradecer por lo que ya Dios ha hecho por nosotros y de exaltarlo y alabarlo por las cosas pasadas, por las cosas que hemos experimentado, constantemente caemos en el afán de enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en todo lo que nos falta. Pero hoy Dios nos invita. Ahí dice que había un pueblo que lo alababa por las obras que habían experimentado. ¿Qué tal si hoy tú le das gracias a Dios y lo alabas y declaras cada milagro que te acuerdas? Oh Señor, cada cosa. ¿Recuerdas cuando más te necesité? ¿Recuerdas cuando yo no tenía ese pan para comer? ¿Te acuerdas cuando estaba tan triste y tú me consolaste? ¿Te acuerdas, Señor? Y declararle todo lo que has experimentado con el Señor, que esa sea tu adoración en este día, que esas sean esas palmas que la gente cargaba y flameaba en el aire, que ese sea tu grito de adoración para Dios en este día. ¡Wow! Al poco tiempo Jesús está entrando a Jerusalén y Él empieza a llorar. Empieza a llorar porque obviamente Jesús conocía todo el plan de Dios. Sabía que se estaba acercando al cumplimiento de ese plan, de tantas profecías que se habían hablado de Él. Y no solamente eso, sino que tenía el dolor en el corazón de que Jerusalén no había reconocido el tiempo que su Mesías había llegado. Él vino a su pueblo y dice que su pueblo no le reconoció. No lo vio como ese Mesías esperado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer una reforma de adentro hacia afuera. Y lo que muchos esperaban eran cambios externos, cambio de gobierno, cambio de esclavitud, que saquen al pueblo, al gobierno romano de toda la opresión que estaban sintiendo.
Y eso es algo que tenemos que pensar nosotros también. Quizás estamos enfocados en que Dios nos libere de todas nuestras opresiones externas. Pero Dios no vino, ese no fue el propósito de Dios para venir a la tierra. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a pasar tribulación. Ya Dios nos lo dijo. Cosas que están fuera de nuestro alcance van a suceder para que se cumpla el plan de Dios al final de todo. Pero Dios nos está tratando de enfocar y llamar la atención. Hey, Jerusalén, tú no te diste cuenta el tiempo que yo te visité. No me reconociste cuando yo te estaba en medio de ti haciendo milagros, prodigios. No reconociste el tiempo de tu visitación. ¿Será que hoy Dios te está despertando a reconocer que puedas realmente ver que Dios te está llamando? El pueblo no lo reconoció, el pueblo de Dios no lo reconoció como Mesías. Y por eso Jerusalén sufrió lo que sufrió. El pueblo judío ha sufrido lo que ha sufrido. Y este versículo no solamente habla del pasado, de lo que han sufrido este pueblo por causa de opresión, sino que va a haber una temporada donde esta profecía que dice que no va a haber una piedra sobre piedra, donde todo va a ser destruido. Pero Jesús, el Mesías, dice la palabra de Dios que va a restaurar Jerusalén en un tiempo futuro y que su pueblo, los judíos, van a venir al conocimiento de Dios. Oramos y hoy oro a Dios que tú puedas reconocer que Dios te está llamando, que Dios quiere visitarte, que Dios quiere entrar humildemente, como entró a Jerusalén en un burrito, quiere entrar en tu vida. Él necesita acceso, Él necesita que tú le entregues algo, para que Él pueda entrar y que puedas reconocer. Él te quiere visitar hoy, no es mañana, no es pasado, Dios te está llamando. No seamos como el pueblo de Jerusalén, que al haber visto tantas obras de Dios, haber visto al Mesías caminar en medio de su pueblo, haciendo lo que hacía, declarando las buenas nuevas, milagros sorprendentes, sobrenaturales, y aún así no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no vino a ofrecer lo que ellos esperaban que Él iba a ofrecer. Cuidado, tengamos cuidado, pueblo de Dios, amigo, amiga. Quizás estás esperando alguna salida de Dios. Quizás es algo externo, quizás es un gobierno mejor, quizás es, ¿cuánto se acabará esto en mi nación? Cuando en realidad Dios nos está llamando a una reforma, a un nuevo gobierno interno. Es de adentro hacia afuera. Porque las cosas externas y temporales van a ser destruidas. Un día vamos a partir o un día veremos que todo esto se acabará. Pero una de dos, nuestra vida, nuestros días están contados. Tenemos que reconocer que hay un final y tenemos que reconocer que en medio de esa soberanía Dios quiere visitarte. Dios quiere entrar a tu vida. No seamos como Jerusalén, que al haber escuchado muchas veces la predicación del Evangelio, al saber que tantas veces Dios te está llamando, al haber visto milagros que quizás Dios ha hecho en la vida de otras personas o milagros que ha hecho en tu propia vida, pero le hemos cerrado los ojos, nos hemos dado la vuelta, lo hemos ignorado. Y eso está allí para que reconozcas hoy de que Él quiere visitarte, quiere entrar a tu vida. Que ese sea el mayor mensaje de este día. Ábrele, dale a Dios lo que Él necesita de ti. Vemos después que Jesús, en el versículo 45 en adelante, entra, dice, al templo y empezó a echar las mesas. ¿Por qué? Porque habían hecho de su casa un lugar donde se hacían negocios, el lugar donde Él había predestinado
y destinado para que sea un lugar de oración, un lugar de intimidad, un lugar donde la gente se conectara con el Dios vivo, la gente lo había hecho un negocio. Y Jesús entra al templo y voltea todas esas mesas y dice: mi casa es casa de oración. Ustedes la están convirtiendo o la han convertido en una cueva de ladrones. Y después de eso dice que después de tirar todas las mesas que estaban ahí de los cambistas, de los negocios, enseñaba todos los días en el templo. Y aunque tenía oposición de la religión, de los principales sacerdotes, él comenzó a predicar. Y dice, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. ¡Wow! ¿Será que hoy en medio de este acceso que tú le puedas dar a Dios, entregarle lo que Él te está pidiendo, lo que Él necesita para hacer su entrada triunfal a tu vida? ¿Será que en el reconocimiento de que Dios te quiere visitar tu casa, quiere visitar tu hogar, quiere visitar tu vida, y que puedas reconocer tu tiempo de visitación, que no seas como el pueblo que no lo reconoció y tiene que ahora sufrir lo que sufrió? Y que ahora Dios pueda entrar a su casa. ¿Sabes quién es su casa? El templo de Dios eres tú. Una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, te conviertes en la casa de Dios. Y qué bueno que aquello que nosotros hemos convertido en cosas de negocios personales, en cosas dentro de nuestro corazón que la religión ha traído, que el pecado ha traído, que ha hecho de nuestra vida una cueva de ladrones y no un lugar donde yo puedo hablar con Dios. El templo no es un edificio. La casa de Dios eres tú. El corazón tuyo es el lugar donde Él habita. Así que hoy día le puedas permitir a Dios darle lo que Él necesita. Reconoce el tiempo de tu visitación, deja que entre a tu corazón y a tu vida y que derribe las mesas, que derribe todo aquello que no debe estar en tu corazón, en tu vida, que aquello que fue designado para ser un santuario, un templo, un lugar de comunión, un lugar donde tú conozcas a Dios en lo íntimo de tu corazón, que Dios pueda derribar todo aquello que se ha convertido en una cueva de ladrones. Oro a Dios que así sea en este día, que hoy puedas celebrar un día de Pascua o la anticipación a la Pascua, preparando tu corazón. Mi casa será llamada casa de oración. Que Dios te bendiga.